Hola, mi nombre es Kevin y junto a mis compañeras Aileen Calvo y Claudia Ortiz les vamos a presentar el tema sobre adenoma hipofisiario. Para introducirlo un poco más en el tema de adenoma hipofisiario, vamos a hablar sobre la anatomía de la hipófisis, que esta se encuentra en la silla turca, que es una cavidad en la base del cráneo, específicamente en el hueso efenoides. Esta glándula produce gran cantidad de hormonas que son encargadas de controlar varias funciones corporales. De ahí viene el nombre de glándula maestra. También podemos decir que se divide en una parte anterior o adenohipófisis y en una parte posterior o neurohipófisis. Bueno, como definición de adenoma hipofisiario, nos encontramos que son tumores benignos de lento crecimiento más frecuentes, que se originan en células productoras de hormonas que permanecen en la glándula y no se diseminan a otras partes del cuerpo. Bueno, en la clasificación de los tumores hipofisiarios empezamos con la función hormonal. Esto se divide en dos, los funcionantes y los no funcionantes. Empezamos con la prolactinoma, que segrega prolactina, el somatotropinoma, que segrega GH, el corticopinoma, que segrega ACTH, el gonadotropinoma, que segrega FSH, el tirotropinoma, que segrega TSH, y los tumores no funcionantes, que no segregan. Bueno, siguiendo con la clasificación, tenemos la clasificación de los tamaños. Está el microadenoma, que es menor que 1 centímetro. Están los macroadenomas, que es mayor a 1 centímetro, y los tumores grandes, que son mayores a 4 centímetros. Ya, yo voy a hablar de la etiología. Para la etiología, como existen muchos tipos de adenomas hipofisiarios, no existe una causa específica del por qué esto ocurre. Lo que sí se puede afirmar es que es una predisposición genética a la que se le denomina síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es una alteración del cromosoma 11, y a raíz de esto solamente un 3% de los adenomas hipofisiarios se crean. Cuando yo digo que es de una genético es porque existen mutaciones génicas. Además, puede estar asociada a genes y de origen clonal. Puede ser esporádico a nivel de una mutación somática, y una mutación somática es una mutación que existe en el ADN luego de la concepción. En los factores de riesgo, en la historia clínica familiar de enfermedades hereditarias, como la neoplasia endocrina múltiple de NEP1, tipo 1, es mayor riesgo de tener tumores hipofisiarios. Ya, la fisiopatología. Como existen varios tipos de adenomas, me voy a enfocar en hablar en el prolactinoma para poder describir la fisiopatología de este. Primero voy a hablar sobre la prolactina. La prolactina es una hormona que aumenta sus niveles en el embarazo y en la lactancia. Las células encargadas de la secreción de prolactina son las células lactótropas. En el prolactinoma, esto es una proliferación de las células lactótropas, incrementando la producción de prolactina, que produce un estado de hipogonadismo hipogonadotrófico, que inhibe la secreción pulsátil de hormonas liberadoras de gonadotropina, y además altera la estereogénesis a nivel gonadal. Esto es frecuente en mujeres de entre 20 a 50 años y es caracterizado por un aumento de la prolactina, que obviamente en un nivel o en una ocasión normal es inhibida por la dopamina. Ya, ahora voy a hablar del cuadro clínico y voy a hacer un tipo esquema y voy a ir anotando en mi cuaderno para explicarlo. Ya, en el cuadro clínico podemos encontrar a nivel hormonal un aumento de una o más hormonas, provocando
Puede provocar hipotiroidismo, gigantismo, acromegalia, y puede provocar una secreción de leche por el aumento de la prolactina, tanto en hombres como en mujeres. Ambos. Dije por el aumento de la prolactina que existe. También tenemos un aumento de masa. El aumento de masa provoca problemas en, por ejemplo, el campo visual, en la pérdida de... la caída de párpados. Me equivoqué, ahí está. Campo visual, la caída de párpados. Bueno, respecto en la epidemiología, en los registros de Japón, un 15,8% de 28.424 tumores son hipoficiarios. En la tasa de Bélgica, de 1 por cada 1.064 habitantes son de tumores hipoficiarios. En Reino Unido, unos 77 casos por 100.000 habitantes son por adenoma hipoficiario. Acá en Chile, en el censo, el 2002, llegó a 1.39 por 100.000 habitantes de adenoma hipoficiario. Bueno, con respecto al tratamiento médico de los tumores hipoficiarios, el médico se va a fijar en si son hormonalmente funcionantes o si son hormonalmente no funcionantes. Si son hormonalmente funcionantes, si se agregan GH, ACTH, FSH, LH o TSH, se realiza una intervención quirúrgica. En cambio, a la prolactina, que sería en este caso un prolactinoma, los médicos utilizan medicamentos que son agonistas a la dopamina. Si estos tienen una mala tolerancia, se realiza una intervención quirúrgica. En cambio, a los tumores hormonalmente no funcionantes, si son menor a 1 centímetro, se realiza una resonancia magnética nuclear a los 6 meses. Si no presenta cambios durante al año, a los 2 años, a los 5 años, se pone al fin al tratamiento. Si son tumores mayor a 1 centímetro, se le ve si está el campo visual normal o si está alterado. Si está normal, se realiza una resonancia magnética nuclear a los 6 meses, al año, a los 2 años y a los 5 años. Si el tumor presenta aumento, se realiza una intervención quirúrgica. Si el campo visual está alterado, se va directamente a una intervención quirúrgica igual.